Dios te bendiga, hermano y amigo, que en este domingo te conectas para reunirte con nosotros, aún allí en la virtualidad, a través de estos canales, para poder escuchar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder escuchar su palabra y de poder estar allí donde estés, en la célula, en tu hogar, escuchando esta palabra de parte del Señor. Y en este domingo, pues no podemos dejar de mencionar la necesidad que este país tiene de ese consuelo que solo puede venir de nuestro Dios. Así que en esta mañana, pues estamos todos reunidos para buscar su presencia y para pedir que ese consuelo pueda venir sobre cada familia, sobre cada hogar y sobre cada persona que ha sufrido consecuencias de estos terremotos ocurridos durante estos últimos días. Es una tragedia realmente lo que está sucediendo en Venezuela, pero nos anuncia, nos motiva a seguir esperando en el Señor, porque nos damos cuenta que tal como ha estado establecido en su palabra, se ha estado cumpliendo a lo largo de todos los años. Por eso es importante que no dejemos de congregarnos y que no dejemos de buscar en Él esa esperanza que necesitamos. He escuchado por todas las redes en este momento la necesidad que hay de insumos, de atención, de ayuda, de maquinaria, de personal, y de verdad que cada uno de esos elementos son necesarios para la gran labor que se está desarrollando en este momento. Pero también quiero agregar que hay algo importante también allí que es necesario, y es la esperanza. Por eso yo te animo allí donde estás a que podamos ser la iglesia en este tiempo, porque yo creo definitivamente que para un tiempo como este es que el Señor nos ha llamado, para que podamos llevar también, además de todas estas cosas que son necesarias, la esperanza, el ánimo y el consuelo que solo pueden venir del Señor. Así que nos reunimos en esta mañana para escuchar su palabra, para escuchar lo que el Señor tiene que decir con respecto a las cosas que están sucediendo, pero también para orar en este momento, no solo por nuestras vidas y nuestras familias, sino por aquellas personas que en este momento están pasando momentos de dolor. Así que yo te pido allí donde estás que podamos comenzar en esta mañana orando, para pedir al Señor que prepare nuestros corazones y que podamos recibir esa palabra que viene de Él. Acompáñame en esta mañana. Señor, queremos darte gracias en este momento porque definitivamente eres bueno. Tu palabra así lo afirma y lo declara, y yo creo, Señor, que de esa manera eres tú. Y acudimos a ese Señor, acudimos a ese Dios, acudimos, Señor, levantamos nuestra mirada hacia ti, porque tu palabra dice que nuestra ayuda, nuestro socorro solo podrá venir de ti. Señor, en esta mañana, en estos días que han estado transcurriendo, nos acercamos a ti, clamando y pidiendo que esa ayuda pueda venir sobre nosotros, ese socorro, ese pronto auxilio. Y en esta mañana, Señor, en que nuestros corazones están dolidos, están afectados, están también con mucha tensión, pedir que tu presencia pueda traer la paz que sobrepasa todo entendimiento, para creer que dentro de todo lo que está sucediendo, tú estás presente, Señor. Oro, Señor, para que tu presencia pueda venir a nuestras vidas, Señor, y a la vida de todas aquellas personas que en esta mañana nos están escuchando, para que tu consuelo, tu auxilio y tu amor puedan venir sobre nuestros corazones. Oro de esta manera, Señor, pidiéndotelo y dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te doy la bienvenida nuevamente. Estamos aquí transmitiendo desde nuestro auditorio del Centro Cristiano de Valencia. Hoy presencialmente no nos estamos congregando porque el sismo, el terremoto que ocurrió estos últimos días también produjo afectaciones sobre nuestro salón. Gracias a Dios en el auditorio no hubo daños físicos, y estructuralmente hablando el edificio está en muy buenas condiciones, pero hay reparaciones que hacer para que este salón esté adecuado y podamos seguramente poder congregarnos. Por eso yo sé que en los próximos días vamos a estar trabajando duro para que pronto, muy pronto, podamos estar de nuevo en este lugar. Pero la Biblia dice que debemos congregarnos, que no debemos dejar de congregarnos. Por eso, aún a la distancia y en nuestros hogares, yo te doy las gracias por congregarte, por conectarte. Bendigo cada célula, cada hogar que se ha abierto para recibir a los hermanos y poder estar allí escuchando esta palabra. Quiero
hablar de la palabra, por supuesto, pero en base a una frase en la cual he estado reflexionando desde el lunes de la semana pasada, de esta semana que está terminando en este momento. Y esta palabra está basada en el libro de Génesis, capítulo 1. Y quiero que puedas acompañarme a leer el verso 5. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y me gustaría que tú pudieras también verificarlo en tu Biblia. Dice así: a la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Diga conmigo: y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Es interesante que el libro de Génesis, hablando de la creación, menciona esta frase 6 veces. Dice: y vino la noche, y llegó la mañana. Y de esa manera nos está haciendo referencia a que nuestro Dios culminó una etapa de la creación, porque el Génesis es el libro de la creación, donde describe cómo fueron creadas todas las cosas. Y es interesante que esta frase se menciona para el Señor terminar cada uno de esos momentos dentro de la creación. El tiempo que hoy estamos viviendo cambia minuto a minuto, y si miramos alrededor vemos que las noticias hablan de incertidumbre, de catástrofe, de caos. Y para muestra pues lo que estamos viviendo en este momento acá en Venezuela después de este terremoto. Quienes se han conectado a las redes sociales han visto las noticias por televisión. Aún en el mundo veo que los ojos están puestos sobre Venezuela por el terremoto que en la historia es el más alto, el de grado más alto que ha sucedido en esta tierra. Y de verdad que la catástrofe que ha dejado ha sido grande. Hay tensión en este momento en nuestro país por todo lo que está sucediendo, y también hablamos de una crisis, no solamente moral e institucional, sino también por la situación que estamos viviendo. Nos podemos preguntar en este momento, y muchos se harán esa pregunta: ¿hacia dónde vamos? Porque las circunstancias han sido difíciles, y vemos allí en las redes sociales, en la televisión, vemos la respuesta de analistas políticos, de analistas sociales, de geopolíticos, aún de personas que nos están explicando por qué los movimientos sísmicos, tratando de darnos una explicación de lo que está sucediendo. Pero yo creo que la verdadera respuesta que nosotros necesitamos no está en estas personas que son profesionales también, está esa respuesta solamente en la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional, en el relato de la creación, repite constantemente la frase: y vino la noche, y llegó la mañana. Y en la mentalidad humana, en la manera como nos han enseñado el tiempo a nosotros, siempre nos ha hecho ver que el día comienza con la luz del amanecer y termina en la oscuridad de la noche. Así para nosotros es un día, comienza con la luz de la mañana, del amanecer, y termina en la oscuridad de la noche. Pero en el diseño de Dios, según lo que yo estoy leyendo en el libro de Génesis, el ciclo es diferente. Dice: primero viene la noche y después viene la mañana. A ver si lo puedes repetir conmigo. Primero viene la noche y después llega la mañana. Dios no mide el tiempo como lo mide el mundo, porque cuando el panorama parece oscurecerse por completo, cuando parece que vino la noche, como lo dice la Biblia, para Dios es la señal, sin equivocarnos, de que la mañana, de que su gloria está a punto de manifestarse. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque la noche, si hablamos en este momento de la noche, en el versículo que leímos, Génesis 1:5, nosotros lo conocemos como ese momento donde el sol se oculta. Pero en ese versículo 5 del capítulo 1, la Biblia dice que a las tinieblas el Señor llamó noche, oscuridad.
Y a mí esta palabra de oscuridad, cuando yo la escucho, a mí viene a mi mente todas estas escenas de lo que estamos viendo que está sucediendo en Venezuela. No la ausencia de la luz solar, sino el hecho de vivir en oscuridad, en tinieblas. Y lo que está sucediendo en estos tiempos de catástrofe es precisamente eso, de tinieblas y de oscuridad. El libro de Romanos, capítulo 13, verso 2, importante que tomes nota de ese versículo, Romanos 13, 12, dice de la siguiente manera, en la nueva versión internacional, dice: la noche está avanzada, pero ya se acerca el día. Y me gusta mucho este versículo porque habla de la realidad que podemos estar viviendo, pero lo dice desde la perspectiva de la esperanza. Porque cuando Dios está en la escena, cuando nosotros vemos al Señor, podemos ver las crisis, podemos ver las catástrofes, podemos ver aún las muertes, pero podemos ver a un Dios que no nos deja en ese lugar, sino que nos dice: hay esperanza. Diga conmigo: hay esperanza. Y este versículo aquí dice: aunque la noche esté avanzada, el día ya se acerca. Así que repite conmigo: el día ya se acerca. Y allí quiero que tanto tú como yo podamos poner nuestra esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque está por amanecer. ¿Y por qué lo digo en esta mañana con tanta convicción? Porque la oscuridad en este momento la estamos viviendo en un grado bastante avanzado. Y así mismo es la noche. Cuando nosotros llegamos a esa oscuridad bastante profunda, es porque la noche está por terminar y el día está por amanecer. Amén. ¿Quién lo cree conmigo? Diga conmigo: el día se acerca. Diga conmigo: el día se acerca. Diga conmigo: la luz está por resplandecer. Y yo creo en esa palabra de parte de Dios. En esta mañana, hermano y amigo, lo que quiero es que podamos seguir en medio de lo que está sucediendo, avanzando, ¿sí? Creyendo, caminando, que no nos detengamos, pero que podamos ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor desde otra perspectiva. Mire, yo quiero decirle algo: si usted se conecta a las redes sociales, a cualquier canal de las redes sociales, a la televisión, a los medios de comunicación, en casi todos ellos en este momento están hablando de lo que está sucediendo en Venezuela. Y tú y yo que vivimos en Venezuela conocemos esa realidad porque estamos en este lugar. Ahora estoy viendo noticias de un edificio aquí cerca, en la avenida Bolívar, que se está inclinando. O sea, vemos esa afectación y seguro tenemos amigos, familiares, conocidos, cercanos que viven en esos lugares donde el terremoto afectó de manera más fuerte. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando nos conectamos, vemos las noticias, vemos la transmisión de la realidad. Que quiero decirte algo, no se trata de ocultar la realidad, se trata de ver lo que está sucediendo, pero que yo como hijo de Dios, que yo como cristiano, yo pueda dar una perspectiva diferente a las noticias, que yo pueda hablar, sí, de verdad han muerto mucha gente, ha pasado una catástrofe, hay gente en la calle, pero yo sigo creyendo en un Dios que nos da esperanza y que nos puede ayudar en medio de la dificultad. ¿Para qué? Para que esa oscuridad que cada uno de ellos puede estar viendo se pueda convertir en luz, para que el amanecer pueda llegar a cada uno de ellos. Y a eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a traer esperanza. Diga conmigo: esperanza. Diga de nuevo: esperanza. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere que tú y yo podamos hacer en este tiempo, en esta nación, traer esperanza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la noche que menciona la Biblia, dice: y vino la noche. Y qué tremendo este versículo, porque cuando dice y vino la noche, habla de algo que sucedió de manera que irrumpió en el momento, llegó la noche, allí apareció. Y así es el terremoto, nadie estaba preparado para eso, llegó en el momento y en pocos segundos dejó muerte y catástrofe detrás de eso. Y esa oscuridad de la que yo hablo llega de esa manera. ¿Qué es la oscuridad para nosotros? No solamente la tragedia que estamos viviendo, sino también la confusión y el engaño que viene detrás de esta catástrofe. ¿Por qué? Porque en medio del dolor y de la situación muchas verdades que están establecidas en la Biblia ya se hacen relativas.
ya no es una verdad absoluta. Mucha gente, por la catástrofe, por vivirla, por padecerla o aún solamente por escucharla, comienzan a cuestionar a Dios, comienzan a dudar en sus corazones de si verdaderamente Dios existe. Y eso es una de las características de la oscuridad, la duda y la confusión que vienen sobre las personas. La Biblia habla de que en estos últimos tiempos no solamente la duda va a venir, sino que muchas personas van a comenzar a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso está establecido en la Biblia y habla de los momentos que nosotros estamos viviendo. Otra característica de esta oscuridad es el temor colectivo. ¿Y por qué hablo del temor? Porque es grande la tensión que se siente cuando uno ve en las redes sociales la manera como rescatan personas, pero también cuando resaltan el hecho de que donde hay necesidad no ha podido llegar ayuda, de que no hay equipo suficiente, de que no hay personas ayudando. Eso lo resaltan muchísimo en este momento en las redes sociales y eso trae temor. Y el temor es algo natural en el ser humano porque el Señor nos creó así, de esa manera, para sentir esas emociones. Pero ese temor nos mantiene en un estado de alerta y de ansiedad constante. Y eso es lo que estamos padeciendo en este momento. Hablan de epidemias que pueden presentarse y crisis de salud por la manera como se están manejando las situaciones en estos lugares donde han sido más afectados de la nación. Pero yo quiero hablarte también de esa afectación emocional que viene sobre el corazón, aún estando en este lugar o aún lejos en otro país, escuchando las noticias de Venezuela. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se impacta al poder ver cómo todas estas cosas están sucediendo. Eso es parte de la oscuridad de la que yo te estoy hablando. Pero el Señor nos ha llamado en medio de la oscuridad a ser luz. Y en medio de esa ansiedad y de ese temor que la gente pueda sentir, hacer nosotros ese punto de cambio que marque la diferencia. ¿De qué forma? ¿Ocultando la verdad? No, haciéndoles ver que hay esperanza todavía y hay un Dios que nos ama y que nos puede ayudar y que seguramente tenderá la mano sobre todos aquellos que estén dispuestos a acercarse a Él, porque ese es el Dios en el que yo creo. Amén. Yo sé que tú también lo crees allí donde está. ¿De qué más podemos hablar cuando mencionamos el tema de oscuridad, de apatía, de sueño? ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en la noche, en la oscuridad, nos preparamos para un momento donde la mayoría deja de trabajar, regresa a su casa y se prepara ¿para qué? Para descansar. Diga conmigo, descansar. Pero cuando hablamos de la oscuridad desde esta perspectiva, estamos hablando de un momento en el ser humano donde viene sueño espiritual, donde viene apatía. Y ese es el peligro más grande. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. Aún muchos cristianos, muchas personas que creen en el Señor, viendo el problema y la maldad, viendo la catástrofe y la situación que estamos viviendo, se cansan de estar despiertos y caen en un sueño espiritual. ¿Y a qué me refiero con esto? Y no quiero ser religioso en este sentido, sino que te comienzas a adormecer. ¿En qué sentido? Comienzas ya a no ser sensible a la palabra de Dios, ya te comienzas a ser independiente de lo que la Biblia, de lo que Dios te quiere hablar. Comienzas a alejarte de Dios. Y yo creo que en estos momentos es donde debemos más bien hacer lo contrario y acercarnos a Él. La Biblia analiza esta frase, vino la noche y llegó la mañana, de manera espiritual, porque la noche representa el caos, la enfermedad, la incertidumbre y el desastre, mientras que la mañana es la manifestación del propósito y de la restauración de Dios. Y esa es la mañana de la que la Biblia me habla de que está por llegar. Dios es experto, escúchame bien esta frase, Dios es experto en crear la luz en medio de las tinieblas. Porque así lo hizo en la creación. El caos era total, dice la Biblia. Y la Biblia también dice que dijo, hágase la luz,
y la luz llegó a existir. Así que yo creo que si estamos en un tiempo de oscuridad, el Señor es aquel que puede crear la luz aún en medio de las tinieblas más densas. Así que yo le doy la gloria al Señor por eso, porque las dificultades no son el final de la historia de Venezuela, más bien son el preámbulo de un nuevo comienzo. ¿Quién le da la gloria a Dios en este momento por eso? No es el final de Venezuela. Venezuela va a cambiar y yo sé que esto va a ser un cambio tremendo para Venezuela. Es un dolor profundo, sí, pero yo sé que el Señor de esta nos va a levantar. Diga conmigo, la mañana va a llegar. Amén. Diga conmigo, la mañana va a llegar. ¿Por qué? Porque es la promesa bíblica. Y cada vez que el Señor en cada uno de esos días de la creación pasaba de un día a otro, decía, y vino la noche, pero llegó la mañana, y ese fue el primer día. Y así yo creo que este día, por mencionarlo, llamarlo de alguna manera, está por terminar. Y vendrá la mañana, y para nosotros será como un cambio de temporada. Diga conmigo, cambio de temporada. Dígalo de nuevo, cambio de temporada. Allí donde está, dígaselo a la persona que tiene a su lado. Dígale, viene un cambio de temporada, porque la mañana va a llegar. Amén. Hay un versículo en el Salmo capítulo 30, es el verso 5. Quiero que lo puedas leer conmigo. Dice, o menciona, mejor dicho, una de las promesas más hermosas de la Biblia. Dice, si por la mañana hay llanto, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Lo leo de nuevo, dice, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Y este versículo es tremendo porque nos habla de que hay una noche, sí, y de que hay una noche donde hay llanto también, pero la Biblia dice aquí que en la mañana vendrá la alegría. Es como cuando la mujer va a dar a luz, y me perdonan la comparación que estoy haciendo en este momento, pero es un dolor lo que la mujer siente en ese momento, pero después, dice la Biblia, se olvida del dolor que sufrió porque dio a luz un nuevo hijo. Y yo no hablo en este momento de que nos vamos a olvidar del dolor de la pérdida humana en este momento. De lo que estoy hablando es de que el Señor nos ayudará para superar esta situación y traerá el consuelo que sea necesario. La noche representa el llanto, la prueba, la escasez, la incertidumbre, la impotencia, la incapacidad en algunos momentos, pero la mañana representa, escúchame bien, la restauración, la salvación, el favor de Dios y la intervención divina en cualquier problema. Eso es la mañana, y yo creo en esa mañana de parte de Dios. Así que cada crisis va a tener una respuesta de parte de Dios, y yo creo en esa respuesta, porque la luz que Dios ordenó que resplandeciera en las tinieblas está ordenada en este tiempo para Venezuela también. Estamos viviendo un tiempo de tinieblas, pero sé que la luz también está ordenada de parte de Dios y ha de venir sobre nuestra nación. Amén. Acompáñame al libro de Isaías capítulo 60 y así lo puedes leer conmigo. Dice, levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Dice, la gloria del Señor brilla sobre ti. Sí, sobre ti. Dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Son versículos tremendos que nos animan a la esperanza. Con nuestra capacidad humana probablemente es difícil en este momento y más en medio de esta situación poder ver cómo será ese esplendor, ese resplandor, ese amanecer y hablar de la gloria del Señor, pero yo sé que eso ha de suceder sobre esta nación. Así que te animo a creer en esa palabra. En medio de lo que tú escuches y veas, que puedas decir, el Señor va a traer su luz, la mañana va a llegar. Así como vino la luz, así como vino la oscuridad, la mañana también llegará. Pero en estos tiempos de oscuridad que estamos viviendo, es donde la misión de la iglesia se vuelve fundamental. Escúchamelo de nuevo, se vuelve fundamental la misión de la iglesia en estos tiempos de oscuridad. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2, dice así, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno,
corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y el apóstol Pablo sabiamente instruye a Timoteo y le dice que en todo momento él debe ser una persona consciente de que su propósito en esta tierra debe ser animar, debe ser corregir y debe ser reprender. O sea, el animar, el corregir y el reprender para mí representan el equilibrio en el mensaje que debe estar en tu boca y en la mía. ¿Sí? Y la Biblia dice, sea o no sea oportuno, es decir, en cualquier situación, mi conversación, mi palabra de ánimo. Mira, yo estoy seguro que el Señor va a permitir que tú estés al lado de una persona para conversar con esa persona y tu palabra puede ser esa palabra que quizás traiga alguna corrección porque puedas decir algo que hace ver a esa persona que no está bien, pero sin dejar de motivar y de animar. Y eso a mí me hace ver en este tiempo que nosotros somos aquellos llamados a poner el equilibrio en cuanto a la información que se está moviendo, no para tergiversarla, sino para traer siempre la esperanza. Y nosotros estamos llamados a ser personas que hablamos acerca de esa esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús vive en nuestros corazones. Nosotros no podemos traer el consuelo lo puede traer Dios, pero yo puedo presentarle a ese Dios a cada una de las personas a las que yo me acerque, y Dios me dará la sabiduría de cómo hacerlo, para que sea Él el que traiga ese consuelo sobre todas esas personas. Así que en este momento el llamado es claro, el llamado a ser luz y ser sal, el llamado a no permitir que se siga corrompiendo esa sociedad en la que nosotros vivimos, sino que podamos ser ese punto de diferencia, que marque la diferencia en medio de esta sociedad que está clamando por respuestas. Y yo creo que las respuestas que son más precisas para lo que está sucediendo son espirituales. Y tú y yo, que conocemos acerca de la Biblia y del Señor, sabemos que todo lo que físicamente estamos viendo es consecuencia de lo que espiritualmente está sucediendo a nuestro alrededor. Y cuando lo vemos de esa perspectiva, estamos hablando y estamos conscientes de un Dios que está por llegar y que necesitamos que llegue. Que llegue cuando hablamos que viene por segunda vez para llevar a su pueblo, pero también que estemos preparados para este momento. La Biblia menciona de estos tiempos que estamos viviendo como tiempos de dolores de parto. Así lo dice la Biblia. Tiempos que suceden como ladrón que viene en la noche, de repente, como lo dice el versículo que leímos al principio. Así que te animo en este momento a que puedas tomar conciencia de que tú y yo en este momento somos llamados a ser la iglesia del Señor donde estamos. No solamente para llevar insumos, lo que dije al principio, sino también para marcar la diferencia, para que mi palabra, mi mensaje pueda ser un mensaje diferente y pueda traer la esperanza que necesitamos de parte del Señor. Pero para poder llevar esa esperanza necesito tenerla. Por eso nos congregamos, por eso recibimos esta palabra. Así que yo creo que estamos por ver ese amanecer del Señor. La mañana va a llegar. Creo en esa promesa de la que habla aún el libro de Génesis, de que la mañana va a llegar, que la noche pasará. Por eso debemos enfocarnos en renovar nuestras fuerzas cada día. Hermano y amigo, estamos en este lugar porque aún afectados como podamos estar, necesitamos renovar nuestras fuerzas. Y las fuerzas se renuevan en fe delante de la presencia del Señor. Para eso estamos aquí en este momento y confiamos en el Espíritu Santo, en aquel que nos preparará, que nos renovará, pero que también nos hará estar listos para cuando venga el Señor Jesús de nuevo. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 25, verso 13, que debemos estar velando. Dice, velad pues, o sea, estén despiertos, porque no sabemos cuándo llegará el día ni la hora. Y velar significa estar sobrio. Otras versiones hablan de sobrio, o sea,
tener mis capacidades, plena conciencia de mis capacidades, apercibido de lo que está sucediendo a mi alrededor, no solo desde el punto de vista físico, sino también espiritual. Y hoy el Señor nos llama a ti y a mí a que podamos estar sobrios. Nos llama a que en lugar de vivir en temor, usemos este tiempo para edificarnos unos a otros, para que también podamos servir y para que podamos estar preparados para el día del Señor. Diga conmigo, preparados para el día del Señor. El Salmo capítulo 30, verso 5 dice: el lloro puede durar toda la noche. Ya lo habíamos leído, te lo recuerdo en este momento. Dice, el lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Por eso, en esta mañana, yo quería traer un mensaje y un llamado de esperanza. Yo quería recordar y declarar delante de ti que nuestro Dios es soberano. Yo quería decirte y recordarte que así como en el Génesis nuestro Dios separó la luz de las tinieblas, también hoy tiene el control sobre estos tiempos de caos y de crisis que vive nuestro país. Que el Señor tiene el control en este momento de los tiempos de caos y de crisis que vive nuestro país, y que Él nos promete un nuevo amanecer para aquellos que confían en Él. Así que te animo a que tu fe y tu confianza pueda estar en nuestro Dios. Amén. ¿Quién está de acuerdo conmigo allí donde estás? Así que te animo a que podamos orar en este momento. La esperanza fue el reflejo de aquel hombre que vino hace más de 2000 años a esta tierra y murió por nosotros, y se llama Jesús. Y la Biblia dice que ese pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz. Así lo dice Juan capítulo 1. Dice, a los suyos vino, y gloria a Dios, porque la Biblia dice que a los suyos vino, pero la Biblia dice allí, pero los suyos no le recibieron. Mire qué tremendo. Pero dice más, a cuantos le recibieron y creen en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que en esta mañana, mi llamado hacia ti es para que lo recibas, para que no seas como ese pueblo que no le recibió, que era suyo también. Así dice la Biblia, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Te animo en este tiempo a que tú sí lo recibas allí donde estás, a que puedas cerrar tus ojos por un momento. No es nada mágico ni místico, la Biblia lo dice, que a los que creen en Él y lo reciben en su corazón, Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios, y que podamos orar en este tiempo para recibirlo en nuestros corazones. Y te pido allí donde estás, si quieres hacer esta oración conmigo, a que puedas cerrar tus ojos por un momento y puedas decirle a nuestro Dios de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que eres real y verdadero en este tiempo. Oro, Señor, en este momento, reconociendo mi pecado, los errores que he cometido que te han ofendido, y por ellos te pido perdón. En este momento oro para que tu presencia pueda venir a mi vida. Dígale allí donde estás: Señor, yo abro mi corazón y te pido que entres en él. Señor, te doy gracias en este momento, porque sé que hoy me das el derecho de ser llamado hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres nunca. Señor, gracias por el consuelo y el amor que traes a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te doy las gracias si has hecho esa oración por primera vez, y te doy la bienvenida a la familia de la fe. Pero no quiero terminar este momento sin que podamos tomar un tiempo para orar por nuestra nación. Siempre lo hemos hecho acá en nuestra iglesia, tomar un tiempo para orar por Venezuela, y yo creo que hoy más que nunca esa oración es necesaria. Así que allí donde estás, yo te pido que puedas cerrar tus ojos y puedas acompañarme a elevar una oración por nuestro país. Dígale: Señor Jesús, quiero darte gracias en esta mañana porque tú eres el Señor. Así te menciona la Biblia, y hoy, Señor, estamos agradecidos porque aunque veamos tinieblas en medio de nuestro país, sabemos, Señor, que tu luz resplandecerá sobre nosotros.
Te pedimos en esta noche, allí donde está, te pedimos como nación, Señor, en esta noche, perdón, si hemos pecado, Señor, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo malo ante tus ojos. Y en esta hora, como iglesia, levantamos, Señor, nuestra mirada y sacamos, Señor, la cara, damos la cara por nuestra nación y pedimos que nos perdones, Señor, por el pecado, Señor, por la idolatría, por las ofensas, por la separación hacia ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en este momento, Señor, pidiéndote perdón si nos hemos dormido en este tiempo de oscuridad, si hemos sido insensibles, si nos hemos alejado, si nos hemos apartado, Señor, de ti. En esta hora, Señor, oramos creyendo que tú eres bueno y que en medio del caos que estamos viviendo, tu luz resplandece, así como en la creación. Declaraba que la Biblia era un caos total y tú viniste a poner orden, Señor. Yo creo que en este momento tú puedes hacer lo mismo sobre nuestra nación, sobre Venezuela. Te pedimos, Señor, que tú puedas traer el orden que necesitamos en medio de este caos y que tu presencia, Padre, use este tiempo para que venga el verdadero, Señor, y completo amanecer sobre nuestra nación. Oramos en esta mañana, Señor, para que tu presencia se manifieste. En el nombre de Jesús, en esta hora nos vestimos con las armas de la luz, Señor, y declaramos que esta noche de dolor, de escasez y de temor se disipa. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos en esta hora que se levanta una mañana de gloria. Declaramos en el nombre de Jesús que se levanta una mañana de avivamiento y de bendición, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. Tu palabra dice que tu bendición enriquece y yo creo, Señor, que esta nación tú la has dado como bendición. Por eso te pido en el nombre poderoso de Jesús que tengas misericordia y compasión por aquellos que aún hoy no te creen, que la idolatría pueda desaparecer de esta tierra, Señor, y que de norte a sur y de este a oeste esta tierra pueda reconocer que solo hay un Dios y que ese eres tú. Así oro en este tiempo pidiendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú seas el Señor de nuestras familias y de nuestra tierra, de nuestra nación. Te entregamos a Venezuela en esta mañana y pedimos, Señor, especialmente por los que tienen necesidades, Padre, no solo espirituales, sino alimentarias, de medicinas, de ayuda, de consuelo, de palabra, de albergue, de esperanza, Señor. Y pido, Padre, que tú puedas traer la respuesta para cada uno de ellos. Yo creo en ese Dios poderoso que no desampara a aquel que se acerca buscándole. Así, Señor, que te pido que en esta hora podamos ver ese milagro sobre Venezuela. Así, Señor, como abundó el pecado, porque lo dices tu palabra, que ahora podamos ver como sobreabunda la gracia sobre nuestra nación. Yo bendigo a Venezuela en este día, Señor, y declaro una nación que despertará, sobre la cual amanecerá tu gloria, Padre. Y en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, Señor, a reconstruir, Señor, a levantarnos de nuevo como sucedió en otros tiempos de la palabra. Pido, Padre, para que la iglesia se una, Señor, y podamos dejar de lado, Señor, las diferencias, Padre, y estas situaciones nos ayuden más bien a unirnos en ti para salir adelante como iglesia, porque el tiempo de tu regreso está cerca. Así te honro, Señor, y te doy la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano y amigo, te bendigo en este tiempo, te agradezco de nuevo por haberte conectado y oro para que el Señor esté contigo en todo momento. Así que Dios te bendiga, que tengas un feliz día y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ser útiles en este tiempo para que otras personas puedan recibir de parte del Señor lo que necesitan.